Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... Así es, para ello estamos ya con el doctor Edgar Neira, abogado del presidente Guillermo Lasso, para hablar sobre este juicio político, un polémico juicio político. La convocatoria de Saquicela es inconstitucional, se ha dicho, y ahí tiene mucho que ver los plazos según la defensa del presidente Guillermo Lasso. Doctor Neira, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Buenas tardes, Fausto. Estoy encantado de compartir con la audiencia de Notimundo. Importante será la posición que tome en este momento la defensa del presidente Guillermo Lasso, una vez que desde el legislativo se ha hecho esta convocatoria. Mañana sesionan en la Asamblea Nacional, en el Pleno. No obstante, de acuerdo a lo que ustedes han previsto, hay algunas inconsistencias, por decir lo menos. Se han llevado también inconstitucionalidades respecto de esta convocatoria. ¿En dónde se identifican estas vulneraciones? Varias son las afectaciones que tienen las reglas de este procedimiento de enjuiciamiento político. Voy a referirme a las que han motivado el interés de esta entrevista y de los medios de comunicación en general. Esta convocatoria al Pleno de la Asamblea Nacional, sin hacer conocer a los legisladores el contenido de ese informe aprobado, de ese informe motivado que no fue aprobado en la Comisión de Fiscalización, comporta una infracción del artículo 92 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, porque lo que debía hacer el presidente de la Asamblea Nacional es convocar a los legisladores y poner en conocimiento el informe motivado de que habla la ley, con independencia a las posiciones que tuvieron los asambleístas que integran la Comisión de Fiscalización y desde luego con independencia a lo que el Pleno de la Asamblea, en ejercicio de sus potestades resolutivas, pueda decidir respecto del juicio político. Pero lo que hay en este caso es un evidente incumplimiento por parte del presidente de la Asamblea Nacional de una regla de procedimiento y dejó pasar las 48 horas sin entregar el informe motivado que habla la ley. Y de hecho, en menos, como señalamos al inicio, en menos de 24 horas de lo que la Comisión de Fiscalización no logró esta aprobación del informe, ya se convocó a la sesión de este día martes. Así es. Entonces lo que se hace es trasladar el vicio para las siguientes decisiones que siga tomando la Asamblea Nacional en este tema relacionado con el enjuiciamiento político. Creo que es muy importante tener presente y que la opinión pública conozca que se está pisoteando el principio de legalidad una y otra vez. Yo no sé si es por desconocimiento de la ley, no conozco si hay buena o mala fe, pero resulta evidente que no existe el más mínimo interés de respetar las reglas del debido proceso. Y esto es lo que va a viciar cualquier decisión que se adopte dentro de ese juicio político. Ahora, la pregunta que todos nos hacemos, incluso los ciudadanos y quienes también hemos seguido de cerca este proceso de juicio político, desde los informes presentados inicialmente hasta esta parte, ¿sobre qué va a tratar la Asamblea Nacional en esta sesión del día martes? Si es que no hay informe aprobado, ¿sobre qué van a tratar? Esta es la gran pregunta que se formula cualquier abogado que entiende el alcance del artículo 91 y el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Si se convoca al Pleno de la Asamblea para resolver sobre la solicitud de enjuiciamiento, tiene que haberse hecho conocer el informe motivado, con independencia si este fue o no fue aprobado en la Comisión de Fiscalización, porque eso es lo que manda la ley. Y ese sería el objeto de pronunciamiento del Pleno de la Asamblea, para que ellos, con independencia a lo que diga ese informe motivado, tomen la decisión que soberanamente corresponde al cuerpo legislativo para llamar o no a juicio político al presidente de la República. ¿Por qué razón? ¿Qué le motivó al presidente de la Asamblea a destruir la legalidad en un tema tan delicado? ¿Quién le aconsejó o qué es lo que hay detrás de este interés de convocar al Pleno de la Asamblea sin
el documento que la ley manda que sea conocido por los asambleístas. El tiempo apremia, es la última semana seguramente para muchos en su investidura de autoridades. Posiblemente este es un hecho que hay que considerar para explicarse un hecho absolutamente absurdo. Ahora, doctor Neira, una vez que se convoquen, ya llega al pleno de la Asamblea, y se ha dicho desde la oposición que podrían presentar mociones. ¿En qué sentido podrían estar estas mociones? Uno de los constitucionalistas, que lo hemos escuchado por estos días, también decía que si bien no existe la posibilidad de presentar informes de posiciones, no obstante, podrían vía moción hacer una suerte de informe paralelo, que tenga otra terminología sin duda, pero que intenten introducir de esta forma un pedido de censura. Lo que comportaría un desconocimiento de aquello que la Corte Constitucional ha recomendado y ha exhortado a la Asamblea Nacional. Dar al proceso de enjuiciamiento político el máximo rigor y seriedad para que se respeten las garantías del debido proceso. Esto es muy importante que se tenga presente. El señor presidente de la República estará desde luego muy atento para conocer qué es lo que se produce el día de mañana en la reunión, en la sesión de la Asamblea Nacional. ¿Ustedes están conscientes que muy posiblemente el día de mañana en la sesión del Legislativo la decisión de dar viabilidad al juicio político podría ser aprobada? En las circunstancias en las que se viene desenvolviendo la política en el Ecuador, Fausto, ninguna alternativa es descartada. Y el absurdo, desde luego, tiene cabida. Y en ese punto, pues, nosotros lo que tenemos es que estar preparados para todas las opciones con el fin de dar una respuesta jurídica también oportuna e inmediata. ¿Y la respuesta podría ser una muerte cruzada? Nada se puede descartar, Fausto. Son alternativas que constitucionalmente las tiene el presidente de la República y él sabrá tomar la decisión que mejor convenga a los intereses nacionales. ¿Podría ser también que este apuro de convocar a la sesión del día de mañana sea, aun cuando ha dicho lo contrario, y hace pocos instantes escuchamos una de las intervenciones del presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, que decía que todo el trámite se dará después de las elecciones de las autoridades de la Asamblea Nacional? No obstante, hay quienes dicen que el apuro por convocar a la sesión de mañana será para acelerar el proceso de juicio político y llegar seguramente al viernes ya con una sesión convocada para el juicio. ¿Qué credibilidad merece una institución tan desprestigiada de la democracia ecuatoriana como es la Asamblea Nacional? Y no porque reciba ataques de las otras funciones del Estado, de ninguna manera, sino porque sus pronunciamientos, sus decisiones, sus resoluciones legislativas son groseramente inconstitucionales, groseramente ilegales, van por las opciones que suponen el mayor irrespeto a la norma jurídica. Y desde ese punto de vista, o en este contexto, Fausto, la pregunta que nos hacemos los ecuatorianos que seguimos de cerca este proceso es: ¿qué credibilidad merece el pronunciamiento del señor presidente de la Asamblea Nacional? ¿Qué credibilidad nos merece a los ecuatorianos ese pronunciamiento? Esta es la pregunta que creo que todos nos podemos responder. Veamos qué es lo que ocurre el día de mañana y en ese sentido pues tendremos quizás unas ideas un poco más fundadas en la objetividad de lo que el caso plantea, ¿no? Doctor Neira, con esto quiero cerrar. Sabemos que tiene premura. La asambleísta Viviana Veloz también se refirió precisamente al tema del juicio político y un poco también hablando de la aplicación del artículo 142, es en lo que se están basando en este momento para la convocatoria de mañana, y con lo cual al menos parece que hay algún apuro en la Asamblea Nacional por resolver el tema del juicio político en esta misma semana. Pero escuchemos a la asambleísta Viviana Veloz y enseguida volvemos.
No existe en este momento un informe que no recomiende el archivo del juicio político en contra del señor Guillermo Lasso. El informe presentado por el legislador Villavicencio no obtuvo los votos de respaldo y no observan el pronunciamiento del Procurador General del Estado que solicitaron para blindar al presidente de la República porque no tienen los votos para salvarlo de su censura y destitución en el Pleno de la Asamblea Nacional. Sí existe un contrato firmado entre Flopec y Amazonas Tankers en octubre del 2022, suscrito por el señor Osvaldo Rosero y también suscrito por el representante de la empresa Amazonas Tankers, por el señor Tai Shimada. Este contrato perjudica aún más al Estado. Se va a aplicar el 142 y continuará el proceso de juicio político aquí en la Asamblea Nacional y culminará con la censura y destitución del presidente Lasso. Parece claro, para la oposición, ante la ausencia del informe, pues el tema parece que va porque va. El punto es que no puede concluirse ausencia de informe. El informe motivado existe. Lo que ocurre es que ese informe motivado no tuvo los votos de aprobación en el seno de la Comisión de Fiscalización. Sin embargo, el informe motivado fue puesto en conocimiento del presidente de la Asamblea con la indicación de que no hubo los votos suficientes para su aprobación. Entonces, afirmar que no existe informe es un error. Y yo no sé por qué se empeñan en sostener algo que niega la evidencia. Porque el Pleno de la Asamblea tiene atribuciones para desconocer el alcance de ese informe que no es vinculante para los asambleístas en el Pleno y decidir el llamamiento a juicio político. No entiendo cuál es el interés de romper el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y hacer una aplicación analógica de una regla que se refiere a procesos fiscalizatorios, no a enjuiciamiento político al presidente de la República, y violar un principio de derecho público que no admite interpretaciones extensivas y menos aún integraciones analógicas de normas que han sido pensadas para regular otra clase de procedimientos. Esto es lo que enfrentamos en el Ecuador. Yo creo que la ley ha dejado de ser ya ni siquiera una referencia para los legisladores, para determinados sectores políticos, y la ley pues se la irrespeta de manera abierta y descarada, y siempre tendrán discurso para decir aquello que legitime sus pretendidos objetivos políticos. ¿Qué le ha dicho es una situación lamentable, ¿no? ¿Y qué le ha dicho el presidente, doctor Neira? El presidente de la República lo que ha manifestado es su preocupación de lo que está ocurriendo en la Asamblea Nacional y que estemos muy atentos para prepararnos a decisiones contrarias a la Constitución y a la ley que la Asamblea pueda adoptar y actuar en consecuencia de manera inmediata. Eso es lo que he conversado con el presidente el día de hoy. Y por lo que usted nos ha mencionado, no está descartada del todo la muerte cruzada. Nada está descartado, Fausto, y le digo categóricamente. Doctor Neira, nuevamente gracias por haber estado con nosotros, darnos una luz de lo que va a ser la defensa del presidente Guillermo Lasso en este proceso del que parece inminente juicio político en la Asamblea Nacional. Nuevamente gracias por haber estado con nosotros. A usted, Fausto, por la invitación y buenas tardes. Gracias. Ha sido el doctor Edgar Neira, abogado del presidente Guillermo Lasso, hablando sobre el juicio político que ahora mismo se debate en la Asamblea Nacional. Para mañana está convocada una sesión donde se conocerá en ese momento no se sabe la ausencia del informe de la Comisión de Fiscalización, este informe no vinculante donde no se recomienda el juicio político. No obstante, según nos ha dicho el doctor Neira, todo puede pasar en la Asamblea Nacional y tampoco desde el gobierno se descarta cualquier tipo de acción, si eso incluye incluso la muerte cruzada. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.